El 28 de abril de 1945, en Berlín, mientras que las tropas soviéticas se acercaban cada vez más al Führerbunker y a la Cancillería del Reich, el general de la Luftwaffe Robert von Rheim, junto con la famosa piloto Hannah Reich, aterrizaban sobre la sitiada capital por órdenes de Hitler. El aterrizaje no sería nada fácil en medio del fuego antiaéreo y demandó toda la habilidad de la piloto. Inevitablemente Rheim fue herido, y mientras era curado de estas heridas, el Führer otorgaba el último nombramiento de mariscal de campo de toda la Segunda Guerra Mundial. Rheim, en reemplazo de Goering, asumiría el mando supremo de la ya extinta Luftwaffe, y para eso debía ser ascendido a mariscal. El último mariscal de los 26 que Hitler nombró entre 1936 a 1945. El nombramiento de mariscal de campo, el máximo rango que se podía alcanzar dentro de las Fuerzas Armadas alemanas, sin mencionar el de gran almirante que era exclusivo de la Armada, estaba bajo potestad única y exclusiva de Hitler. Los motivos para este ascenso podían ir obviamente desde los méritos militares como el caso de Rommel, luego de la toma de Tobruk, o el de Manstein con Sebastopol, a mero oportunismo como el ascenso de Keitel, de manera honorífica como el caso de Eduard von Ermoli, por razones políticas como el caso de Ernest Busch, un ferviente nazi, hasta incluso por motivos personales como el famoso ascenso de Paulus en Stalingrado, que más que un honor para Paulus era una invitación para que acabase con su vida. En medio de estos nombres, nos ponemos a pensar en otros generales muy capaces, pero que por diversas circunstancias, algunas más fáciles de explicar que otras, no fueron considerados para el ascenso de mariscal de campo. A la mente se me vienen los nombres de Hermann Hoth, Gotthard Heinrich, Kurt Student, Lothar Rendulic y por supuesto Heinz Guderian, el intrépido general de divisiones Panzer, considerado el padre de la guerra relámpago alemana y famoso por las numerosas discusiones que tuvo con Hitler durante todo el conflicto. Entonces, ¿por qué Guderian nunca fue mariscal de campo? Tengamos en cuenta que todos los mariscales ascendidos por Hitler antes de 1941 ocuparon previamente el rango de Generaloberst, que equivale a coronel general. Para esto vamos a comenzar en julio de 1940, donde el Führer realiza la ceremonia de ascenso de 12 mariscales de campo. Entusiasmado por la espectacular victoria sobre Francia, Hitler premió con dicho ascenso a sus generales más influyentes en la derrota sobre Francia y que habían liderado a sus ejércitos en batalla. Debido a esta victoria, muchos otros oficiales fueron ascendidos a rangos superiores. Guderian, por ejemplo, antes de la campaña francesa, había sido ascendido a general de divisiones Panzer. Durante la campaña en Francia, sus tanques, agrupados en el Panzergruppe Guderian, atravesaron las Ardenas y cruzaron el río Mosa. Lideró también a sus fuerzas en la batalla por Sedan y finalmente sus tanques, junto con el resto de la infantería alemana, acorralaron a los anglofranceses en Dunkerque. Por estos éxitos, Guderian sí fue ascendido en julio de 1940 al rango de coronel general, el máximo rango dentro de las Fuerzas Armadas alemanas antes de mariscal de campo. Guderian y sus tanques no volverían a ver acción hasta junio de 1941 con el comienzo de la Operación Barbarroja. Su segundo Panzergruppe estuvo asignado al grupo de ejércitos del centro que tenía como objetivo avanzar hacia Moscú. Los alemanes cosecharon victoria tras victoria y a finales de la primera semana de julio de 1941, los segundo y tercer Panzergruppe cercaron a más de 300.000 soldados soviéticos en Minsk, actual Bielorrusia. Tras esto, Guderian recibiría la Cruz de Caballero con hojas de roble. En agosto y luego de haber capturado Smolensk, la última ciudad importante antes de Moscú, las puntas blindadas de Guderian se encontraban a apenas 300 kilómetros de la capital. Guderian, Franz Halder, así como otros generales abogaban por la ofensiva hacia Moscú, pero Hitler, bastante preocupado por las enormes fuerzas soviéticas que amenazaban su flanco sur, ordenó a las divisiones Panzer desplazarse hacia Kiev para acercar y destruir a los ejércitos rusos en aquel sector. El mariscal von Bock, al mando del grupo de ejército central, se reunió con Halder y Guderian. Acordaron entonces que estos últimos verían a Hitler en Prusia Oriental para expresar los argumentos acerca de reanudar el avance sobre Moscú. Ambos generales llegaron el día 24 de agosto de 1941 a un auditorio donde esperaban Hitler y otros miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, entre ellos los mariscales y generales Keitel, Jodl y Schmundt.
En la reunión Guderian expuso punto por punto la urgencia de tomar Moscú, desde que este era el principal centro de comunicaciones y nudo de transporte de la Unión Soviética, hasta mencionar el impacto político y emocional que supondría la toma de la capital de Stalin por parte de las fuerzas alemanas. Guderian prosiguió mencionando que la toma de Moscú facilitaría también el derrumbe de los ejércitos soviéticos en el flanco sur, debido al caos en las comunicaciones que la caída de la capital generaría. Y por último finalizó dando dos argumentos muy interesantes. La toma de Moscú sorprendería al mundo y acabaría con las esperanzas de Churchill y de una posible intervención estadounidense en el conflicto mundial. El segundo argumento de Guderian, con el cual finalizó, era que aplastar la toma de la capital los pondría en una situación peligrosa en cuanto a las condiciones climatológicas y complicaría el golpe final contra Moscú. Hitler escuchó todo y respondió que Kiev y Ucrania eran necesarias por su materia prima, además que la toma de Crimea era una urgencia estratégica. Para sorpresa de Guderian, todos los miembros del alto mando alemán dieron la razón a Hitler. Al final la ofensiva a Moscú se detuvo y los tanques de Guderian fueron enviados al sur. La batalla por Kiev finalizaría el día 27 de septiembre, con la captura de más de 650.000 prisioneros soviéticos y el derrumbe de los ejércitos de Stalin en el frente sur alemán. Había sido una victoria espectacular y Guderian fue pieza importante en esta. De momento, Guderian había hecho más que méritos suficientes para ser ascendido a mariscal de campo. Había logrado diversos éxitos militares, pero es bastante posible que Hitler estuviera esperando hasta la caída de Moscú para volver a promocionar a más de un general al rango de mariscal, algo similar como lo que pasó luego de la caída de Francia. Sin embargo, los acontecimientos posteriores fueron todo lo opuesto a lo que el Führer y el alto mando alemán esperaban. Para diciembre de 1941, los tanques alemanes se encontraban a apenas 40 kilómetros de la capital soviética. Sería lo más cerca de Moscú que los alemanes llegarían, pues el día 5 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva. En 2 semanas las fuerzas alemanas fueron barridas de los arrabales de Moscú. En esta situación bastante desesperada, Guderian voló a Prusia Oriental para pedir en persona el repliegue de sus tropas. Bien amigos, voy a resumir bastante esta segunda reunión entre ambos personajes, entre Hitler y Guderian, pero si quieres el video detallado, te invito a ver el video dedicado a la primera fuerte discusión entre Heinz Guderian y Adolfo Hitler. El líder Panzer llegó a la guarida de Lobo el día 21 de diciembre. Igual que en la reunión sobre el avance a Kiev o Moscú, Guderian se vio solo frente a Hitler y los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas. Esta vez, como Guderian narra en sus memorias, Hitler lo recibió con una mirada hostil y de cólera. Guderian comenzó explicando la situación desastrosa del frente y sugiriendo que era necesario una retirada, cuando de pronto fue interrumpido por los gritos del Führer, quien le prohibió cualquier tipo de repliegue. Ambos personajes se enfrascaron en un tenso debate sobre las condiciones del frente en la cual vivían los soldados, mientras que Hitler argumentaba con ejemplos de sus vivencias en la Primera Guerra Mundial. Guderian rebatía exponiendo que el conflicto actual era totalmente diferente a lo vivido más de 20 años atrás. Las condiciones climatológicas, las enormes distancias que debían cubrir sus tropas, además de un enemigo feroz y decidido, eran muy diferentes a lo vivido en la Gran Guerra. Pero nada de esto le sirvió a Guderian, pues Hitler se mantuvo firme en su orden de no retirada. Guderian volvería al frente bastante disgustado, pero sin más elección que obedecer. En los próximos días, el segundo ejército Panzer de Guderian perdió posiciones en Livni y en Cherm, y a consecuencia de esto, el mariscal von Kluge, que había asumido el mando en reemplazo de von Bock, tuvo una violenta discusión con Guderian. El líder Panzer, bastante harto, pidió ser relevado del frente, pero Kluge ya se le había adelantado y se lo pidió a Hitler, quien gustoso aceptó relevar a Guderian, pasando este a la reserva de oficiales del ejército. Bien amigos, vamos a hacer una pausa y analizar todo lo que hemos visto y escuchado. El primer ascenso de mariscales en tiempos de guerra se dio después de un suceso de gran importancia como lo fue la caída de Francia. Posiblemente Hitler estaba esperando la derrota de la Unión Soviética para promocionar a otro buen número de oficiales, pero esto no se dio. A pesar de que Guderian hizo méritos en los primeros meses del conflicto en el frente oriental, la derrota en Moscú, sumado a su paso a la reserva de oficiales,
y su primera discusión fuerte con Hitler eliminaron cualquier oportunidad de ascenso. Guderian se perdió toda la campaña del verano de 1942, la última en donde la Wehrmacht cosechó éxitos de importancia, y no volvería hasta 1943, cuando fue nombrado inspector de tropas Panzer, pero no tendría tropas bajo su mando. Su objetivo en este puesto era el de supervisar la producción, organización y el entrenamiento de las divisiones Panzer. En este puesto colaboró ampliamente con Albert Speer, ministro de Armamento. En conjunto ambos comenzaron a reorganizar y reequipar a las reservas blindadas y divisiones Panzer que habían sufrido fuertísimas bajas luego de las campañas de 1941 y 1942. Para mayo de 1943, Guderian volvió a tener otra discrepancia con Hitler, esta vez menos fuerte que la ocurrida en diciembre del 41. En una reunión previa a la batalla por Kursk, Hitler habló con su jefe de ejército, de Estado Mayor, y con Guderian y Speer acerca de si se debía o no lanzar la ofensiva. Guderian afirmó que era mejor emplear esas reservas blindadas en caso de un posible desembarco aliado en Europa. Para más detalles les recomiendo ver mi video sobre la reunión de Hitler con sus generales acerca de la batalla por Kursk. Ya para 1944, Guderian asumió el mando del OKH, el alto mando del ejército. Nuevamente no tendría tropas bajo su mando. En este puesto de trato directo con Hitler, las discrepancias entre ambos fueron más frecuentes. El Führer no estaba dispuesto a darle ningún mando de tropas a Guderian, pero tampoco a renunciar a los conocimientos y capacidades de Guderian como consejero y como parte del alto mando del ejército. Las últimas discusiones entre Guderian y Hitler, y la más violenta de todas, ocurrieron el 9 y el 15 de febrero de 1945, pocos días antes de la ofensiva soviética sobre el Vístula Oder. El general Guderian pasó revista a las tropas en los frentes de Hungría, el Vístula y Prusia Oriental. Había recibido informes acerca de estimaciones de las fuerzas enemigas que se disponían a atacar en cualquier momento. Guderian se reunió con Hitler y expuso las cifras de aviones, tanques y tropas que se estimaban disponía el Ejército Rojo para la ofensiva. Goering interrumpió a Guderian diciendo: «Mi Führer, estas cifras son puras farsas». El mariscal Keitel hizo lo mismo, dando la razón a Hermann Göring. Hitler estaba bastante enfadado y comentó que esas cifras eran puras tonterías. Quien las haya recopilado debía ser enviado a un manicomio de inmediato. Guderian, bastante furioso, golpeó la mesa diciendo que él creía y respaldaba esas cifras, y por consiguiente lo estaban llamando loco a él. El líder Panzer pidió se conceda los permisos de repliegue a los generales de los 3 sectores del frente oriental que ya he mencionado, pero Hitler, de manera quizás sarcástica, le dijo a Guderian: «El frente oriental nunca antes había tenido reservas tan poderosas y todo esto es gracias a usted». Guderian respondió: «El frente oriental es como un castillo de naipes, golpéelo y se vendrá abajo». El general procedió a dejar la sala, y finalmente la discusión más violenta entre Hitler y Guderian ocurrió el día 15 de febrero. Las posiciones alemanas en el Vístula habían sido sobrepasadas y Guderian se reunió con el Führer para pedirle evacúe a los más de 250.000 soldados alemanes atrapados en Curlandia. Con bastante lógica, el general explicó a Hitler que realmente no tenía ningún sentido mantener semejante número de fuerzas en un sector ya perdido, y en un momento en el cual requerían hombres con urgencia en el frente, las tropas de Curlandia eran sin duda su mejor opción. Guderian finalizó afirmando que todo esto lo hacía por el bien de Alemania. Uy, amigos, ¿para qué mencionó esta palabra Guderian? Hitler gritó a voz en cuello que él toda su vida había luchado por Alemania. Guderian, que ya para ese momento de la guerra había perdido cualquier miedo a ser relevado, ser expulsado del ejército o hasta quizá ejecutado, se puso de igual a igual con Hitler, y los gritos de ambos resonaron en toda la sala. Según palabras de testigos que estuvieron en ese momento de la fuerte discusión, Hitler palidecía por la furia y Guderian se ponía rojo de la rabia. Y debido a esto parecía que en cualquier momento alguno de ellos, si no eran los dos, tendrían un ataque al corazón. Solamente la intervención de Goering, que se llevó a Guderian por un café, evitó la muerte quizá de uno u otro si seguían discutiendo de semejante manera.
Luego de esto hubo más discusiones, tal vez no tan violentas, pero sí igual de intensas. Y amigos, tranquilamente podría salir todo un video de las veces que Hitler discutió con Guderian. Pero bueno, en conclusión, Guderian no ascendió a mariscal de campo porque en el momento que logró sus victorias más resaltantes en el frente oriental, las cuales fueron la destrucción del cerco de Minsk, la toma de Smolensk o la captura de Kiev, por mencionar las más importantes, no se pudo sellar lamentablemente para él la victoria con la toma de Moscú. Yo estoy segurísimo que si Moscú hubiera caído y en caso hipotético se terminase la guerra en el frente oriental por esto, Hitler habría ascendido a Guderian y otros generales a mariscales de campo, de paso que por un tema de edad mandaba al retiro a los ya ancianos mariscales von Lieb y von Bock, por ejemplo. Luego de esto, la otra opción de ascenso a mariscal de campo para Guderian pudo ser por tiempo de servicio, ya que después de 1941 nunca más tuvo tropas bajo su mando. Pero como ustedes ya escucharon en este video, realmente Guderian y Hitler tuvieron una serie de discusiones muy fuertes que nunca terminaron de congraciar al líder Panzer con el Führer. Pero también sería bueno escuchar la opinión de ustedes. Los leo en comentarios. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.